vamos a comenzar con la palabra de este día. Le voy a pedir allí que abra su Biblia. Me imagino que todos están con su Biblia en su mano, así que le voy a pedir que abra allí su Biblia en el libro de Isaías capítulo 5. ¿Sí? Si estaríamos en la iglesia diríamos, cuando lo tenga diga amén, pero bueno, allí lo puede escribir. Sé que no lo puedo escuchar ahora, pero acá está mi familia, dice amén, así que es como que estuviera en la iglesia allí con todos mis hermanos. Isaías capítulo 5, versículo 1, dice, el título de esta prédica es el mismo que está allí en el comienzo del capítulo 5 del libro de Isaías, la viña que defraudó a Dios. ¿Sí? Así se llama el título de esta prédica y le vamos a dar comienzo en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice así en el nombre de Jesús: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén. Quiero primeramente que nosotros podamos reflexionar en esta parábola, ¿sí? Todos podemos y sabemos que una parábola, ¿sí? En una forma de explicarlo sencilla, son verdades espirituales, decía así una definición, usando palabras terrenales. Verdades espirituales usando un ejemplo en el cual nosotros podamos entender aquello que el Señor quiere hablarnos. Esa particularidad tiene el Señor, de buscar todas las formas sabidas y por haber para que nosotros podamos entender su palabra, para que nosotros podamos poder reflexionar en ella, identificarnos, aplicarla y así vivir por su palabra. Eso es una parábola, verdades espirituales expresadas en palabras o en hechos terrenales para que podamos, ¿sí? Le voy a pedir también que me acompañe allí para que podamos primeramente, antes de reflexionar en estos versículos que hemos leído en el libro de Isaías, le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo para que podamos entender primeramente el significado de la parábola. ¿Sí? Allí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 10, dice así en el nombre de Jesús también. El propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y los sane. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen.
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Identifiquemos primeramente esta palabra en que nosotros somos bendecidos por tener la revelación de la misma. Hemos dicho muchas veces que no somos mejores que nadie, pero sí somos una iglesia diferente porque podemos estudiar, profundizar y meternos un poquito más adentro de las Escrituras para poder entender aquellos misterios que Dios quiere revelarnos a través de esa búsqueda. Me refiero a cada uno de nosotros en lo personal, sin esperar, en este caso, que el pastor sea aquel quien revele esos misterios, porque Dios se lo revela a aquel que busca diligentemente. ¿Sí? Dice, entonces, en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, escuche, ¿por qué les hablas? ¿Sí? Los discípulos le estaban diciendo, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Quiere decir que los que estaban con Jesús, los discípulos que estaban con Jesús, ellos sí entendían lo que Jesús estaba hablando. Quiere decir que aquellos que estaban cerca de él sí podían entender un poquito, ¿sí? Aquello que es lo que él realmente quería manifestarle o enseñarle a cada una de esas personas que estaban allí y que se sentaban a sus pies o que lo seguían y que estaban constantemente atrás de él para que pudiera, quizás muchos, oír un cuento que parecía bueno, un cuento agradable en el cual simplemente, como dice su palabra, teniendo la posibilidad no ven, teniendo la posibilidad de oír no oyen. ¿Sí? Es aquellos a quienes simplemente dice allí en el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Sí? Porque imagínense que primeramente Jesucristo mismo era aquel el quien estaba allí, Señor, ¿sí? Firmemente predicando, ¿sí? Lo que se vendría prontamente para cada uno de ellos. ¿Sí? Dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y los sane. O sea, la palabra del Señor, las parábolas del Señor eran para que cada uno de ellos pudiera y pudiera entender el privilegio que tenía. Primeramente de ver, segundo de oír, segundo de poder entender y de convertirse para que Dios pueda sanarlo. Esos son los propósitos de las parábolas que nosotros en esta mañana vamos a identificar allí en el libro de Isaías capítulo 5, para poder ver, para poder oír, para poder entender, para poder convertirnos, para que Dios pueda sanarnos, para que Dios pueda quitar de nosotros todo aquello, pueda quitar de su pueblo todo aquello que no produce ningún tipo de fruto. ¿Sí? Porque dice en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y ahí es donde yo me refiero a que nosotros no somos mejores que nadie, pero sí somos diferentes porque tenemos la posibilidad de ver y de oír de una manera diferente. ¿Se entiende? Tenemos la posibilidad de ir un poquito más allá adentro y poder descubrir aquellos misterios que el Señor tiene para revelarnos a cada uno de nosotros. Pero bienaventurado, dice, gozoso, dichoso y feliz somos nosotros como ministerio de poder tener esta revelación. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros hemos tenido a Jesucristo mismo en carne y hoy tenemos la posibilidad de revelar con un poco más de claridad y de certeza aquello que el Señor nos pide que nosotros prediquemos. Vuelvo a repetir, punto principal de las parábolas es que nosotros podamos ver, podamos oír, podamos entender, podamos convertirlos y confesar nuestros pecados para poder simplemente, ¿sí?, ser sanado, ¿sí? Dice allí, no cualquiera puede entender lo que está escrito. Detrás de cada parábola hay verdades profundas que solo pueden entender aquellos a quienes el Espíritu se las revela. Pero ¿de qué forma el Espíritu puede revelarnos a nosotros su palabra? A través de una intimidad, a través de nuestra insistencia, a través de aquella comunión que nosotros podemos lograr cada día
con nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, bienaventurados los que comen de su palabra, para que su corazón sea limpio, ¿sí? Porque ellos verán a Dios. Ellos podrán entender los misterios que Dios nos revela a través de las Escrituras. Ojo, acá hay algo que nosotros tenemos que entender. Debemos limpiar nuestro corazón para que esas verdades que están allí puedan ser reveladas en nuestras vidas. Ahí tenemos una responsabilidad. Ahí tenemos nosotros la manera de poder identificar, primero y principal, cómo está mi corazón. Cómo yo cuido mi corazón, qué le doy a mi corazón, qué permito que entre en mi corazón, qué es lo que yo estoy guardando, qué es lo que yo estoy reteniendo, qué es lo que se está echando a perder allí adentro. Porque debe ser limpio para poder entender los misterios que están aquí y que el Señor quiere revelarnos a través, vuelvo a repetir, de escudriñar las Escrituras, a través de orar, a través de poder tener una consagración, a poder ser limpio, como dice allí. Limpio, dichoso, gozoso, feliz, alegre, los que tienen un corazón limpio para que el Señor pueda revelar su palabra. Amén. Son los propósitos de las parábolas. Vuelvo a repetir, no toda persona puede recibir estas verdades que nosotros tenemos y que el Señor nos revela a cada uno de nosotros. Es algo que debemos identificar, ¿sí? Es algo que nosotros debemos rever para poder, porque hemos oído y vemos, muchas veces escuchamos decir, yo voy a la Biblia y no la entiendo. Yo leo y no la entiendo. O sea, hay que ver cuál es primeramente mi tiempo de leer, cuál es mi tiempo de relación con Dios, cuál es mi aceptación con la palabra. Porque cuando yo empiezo a leer las Escrituras, la palabra me va a confrontar. Y es allí en donde yo tengo allí que identificar mi corazón, si mi corazón está predispuesto a recibir, para que, como dice allí en el versículo 15, para poder entender, para poder convertirme, para que el Señor me sane. Ahí es donde estas parábolas en nosotros pueden hacer el efecto necesario. Verdades espirituales con palabras terrenales para que nosotros podamos recibir aquella claridad, porque Dios en su infinita misericordia busca todas las maneras, habido y por haber, para poder entrar a nuestro corazón y hacernos entender esto tan maravilloso que es la revelación de su palabra. Pero este es el comienzo. Vamos a ir de vuelta allí al libro de Isaías, capítulo 5. Vamos a reflexionar sobre esta parábola espectacular que quiero compartir con ustedes. Dice Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. No sé si usted ha mirado en algún momento o ha buscado o ha visto así fotos o ha estado en una viña en donde se plantan los frutos los árboles para que puedan dar aquella semilla para que pueda dar el fruto. No sé si usted ha visto cómo son, el cuidado que tienen, cómo han estado cuidando de ellas para que puedan. Primeramente debe buscar el lugar correcto para que pueda plantar y para que pueda darle el fruto. Decía, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Bueno, empezamos bien, buscamos un lugar en donde yo pueda plantar, ¿sí? Para poder ya de entrada y con certeza saber que aquello me va a dar un fruto. Versículo 2 dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Sí? Segundo paso, identificar, ¿sí?, aquel lugar donde yo sé que voy a plantar y me va a dar fruto, porque es el lugar correcto. Segundo, debo reacondicionar ese lugar, ¿sí? La debo cercar, dice que la cercó, la despedregó, ¿sí? Y la plantó de vides escogidas. Dice, nosotros en este relato, en esta parábola que nosotros vamos a estudiar y vamos a ver y a identificarnos, ¿sí? Isaías estaba aquí
tratando de decirle al pueblo de Israel que pueda entender los juicios de Dios, que pueda entender lo que se venía, que puedan entender que habían tomado el camino equivocado, que se habían corrompido, que habían desobedecido, que habían puesto sus metas y sus prioridades como prioridad por sobre todas las cosas. Y esto era un llamado de atención, ¿sí? Porque dice, ciertamente la viña de Jehová, en el versículo 7, es la casa de Israel. O sea, Isaías estaba hablando con parábolas, con palabras terrenales, al pueblo de Israel para que pueda entender que estaba jugando con fuego, que estaba, ¿sí?, haciendo las cosas que no debía, que estaba desaprovechando la posibilidad y la bendición que Dios había puesto en su pueblo, en el pueblo de Israel, ¿sí? Porque lo plantó en una ladera fértil, ¿sí?, cuando ellos entraron a la tierra prometida, en aquello que Dios había prometido, ¿sí?, lo llevó a una tierra donde producía todo lo que pudieran plantar, daba fruto, donde había abundancia absolutamente de todas las cosas, en donde Dios le había dicho que todo lo que ellos planten iba a darle fruto en abundancia, ¿sí? Ellos habían desaprovechado esa posibilidad, ¿sí? Isaías les da una advertencia para que Israel pueda regresar a Cristo, para que Israel pueda entender su desobediencia, su desenfreno y sobre todo aquel mal cuidado que le estaba dando a lo que el Señor había puesto en sus manos, ¿sí? Vamos a ir a Mateo para poder identificarlo. Esto es el tiempo, ¿sí?, en que Isaías hablaba a Israel. Pero ahora vamos a identificar allí en Mateo el tiempo presente, ¿sí? Mateo capítulo 21, versículo 33. Dice así en el nombre de Jesús. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Enviando de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44. Y el que creyere y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Isaías advertía, y este es el tiempo de Jesús, ¿sí?, en donde había llegado el momento en donde se iba a cumplir aquello que Isaías le venía diciendo al pueblo de Israel. Había llegado ese momento en donde iban a tener que pagar las consecuencias de su desobediencia, iban a tener que pagar las consecuencias absolutamente de todo aquello que el Señor insistió en poder hablarles y que ellos vuelvan a su camino, y simplemente no lo quisieron así. Acá podemos ver que Jesús les hablaba allí al pueblo, a los fariseos, y los fariseos
¿sí? Son aquellos quienes dieron una respuesta, que si nosotros nos ponemos a mirar, los condenaba, ellos mismos eran condenados a través de la respuesta, porque le dijeron, cuando venga el padre de familia, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos estaban dándose la propia condena, porque ese era el tiempo en donde el hijo del padre, o sea, el hijo del padre, el dueño de la viña, había venido, ¿sí? Y se iba a llevar adelante todo aquello. Sí, dice, pero cuando viene Israel les rechaza y le crucifica. Allí en Isaías podemos identificar donde dice que le echaron mano y lo sacaron fuera, ¿sí? Para matarlo. Bueno, acá lo tomaron, lo sacaron fuera y lo crucificaron. Como todos nosotros hemos podido estudiar y nos han enseñado, lo crucificaron como un ladrón, lo crucificaron como la peor cosa que podría haber existido, lo crucificaron, ¿sí? Fuera del lugar. Y es allí donde podemos ver que lo sacaron de la viña y lo mataron, ¿sí? Es allí en donde entramos nosotros en aquella promesa también, ¿sí? En donde aquellos labradores habían desechado la palabra del Señor y que el Señor dice que le iba a dar, por tanto os digo que el reino será quitado de vosotros, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y es allí en donde nosotros como iglesia entramos, ¿sí? En esta promesa como gentiles, como aquellos que podemos hoy identificarnos como hijos de Dios. Es allí en donde nosotros venimos a formar parte, ¿sí? de esta promesa tan maravillosa y de poder nosotros identificarnos a través de las Escrituras para no cometer el error que cometió Israel al rechazar al Hijo de Dios. ¿Se entiende? Allí nosotros vemos, tanto en Isaías, lo vemos acá en Mateo, ¿sí? El tiempo cumplido, en donde entramos nosotros, vuelvo a repetir, a ser parte de esta promesa en la cual Dios nos ofrece lo que confesamos y declaramos y creemos en nuestro corazón de poder ser parte de su pueblo y de su reino maravilloso. Es allí en donde nosotros ahora podemos identificar los errores que Israel cometió para que nosotros no volvamos, no cometamos aquellos errores y caigamos en la misma condenación o desgracia que ellos tuvieron, ¿sí? Si volvemos allí al libro de Isaías, ¿sí? Los voy a llevar y traer en estos textos bíblicos para que podamos, ¿sí? Identificar ambos lados y podamos reflexionar sobre ello, ¿sí? Isaías capítulo 5 dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, en un lugar, como habíamos dicho recién, que iba a dar los frutos, era una tierra buenísima. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. O sea, Dios había escogido el medio ambiente perfecto, en donde Él sabía que sí, es allí en donde va a dar fruto, ¿sí? Donde Jesús cumplió con su palabra y lo dijo, lo voy a sacar de este lugar, lo voy a llevar a la tierra prometida, para que allí todo lo que ustedes puedan plantar y puedan tener fruto, y de fruto en abundancia. Bueno, Dios los puso en el medio ambiente perfecto. Y si no podemos identificarnos nosotros, Dios nos plantó en el medio ambiente perfecto. Dios plantó a cada uno de nosotros en el medio ambiente perfecto. Nos trajo, nos cercó, nos despedregó, sacó toda esa impureza e inmundicia que había en nuestros corazones y nos plantó en un lugar donde sabe que nosotros podemos dar un fruto bueno, un fruto que se pueda comer y que puedan comer de ese fruto, ¿sí? El único lugar en donde puedo dar fruto es en donde Él me plantó, ¿sí? Es uno de los puntos que yo estoy leyendo allí
Cuando preparaba la prédica podía identificar el único lugar en donde nosotros podemos dar fruto es en el lugar en donde Él me plantó. Fuera de ese lugar es el medio ambiente equivocado. Fuera de ese lugar es el medio ambiente del cual hoy estamos rodeados. Nosotros, en cuerpo, físicamente, estamos en un medio ambiente, el cual, si nos dejamos llevar por ese medio ambiente, ¿sí?, no daremos ningún tipo de fruto. Pero el medio ambiente en el cual fuimos plantados, interiormente, el poder vivir con esa relación a través del Espíritu Santo con el Señor, nos permite poder llevar ese fruto que se necesita. No sé si me explico, espero que usted me pueda estar entendiendo. En el único lugar en donde yo puedo dar fruto, en donde la iglesia puede dar fruto, es en el lugar en donde Dios plantó. No existe otro medio ambiente. Este medio ambiente, el cual nos rodea, el cual es gobernado por el diablo, simplemente nos ofrece un abanico de oportunidades que son tan llamativas, que son tan atractivas, que son aquellos que nos envuelven de tal forma que muchas veces, por nuestra falta de relación, por nuestra falta de intimidad, por nuestra falta de comunión con el Señor, simplemente tomamos cualquiera de esas oportunidades que se nos presentan. Y todos nosotros podemos identificar, y todos nosotros podemos ver, y todos nosotros podemos realmente saber en qué medio ambiente estoy. Si sigo estando en el medio ambiente en el cual el Señor me plantó y doy los frutos que Él quiere que yo dé, o estoy dándole libertad a este medio ambiente el cual me ofrece y yo tomo, me ofrece y yo tomo, me ofrece y yo tomo, olvidándome, como leíamos en Mateo capítulo 13, ¿sí?, teniendo oído y no oyendo, pudiendo ver y no viendo, teniendo la posibilidad de poder aceptar a Cristo, ¿sí?, confesar mis pecados y ser limpio de todo ello, y que Él pueda sanarme, y que Él pueda curarme, y que Él pueda sacar todo aquello. Y tener la bendición de ser bienaventurado porque podemos ver y vemos, podemos oír y oímos, podemos tener la posibilidad de tener su palabra revelada en nosotros. Eso es parte de lo que debemos cada uno nosotros reflexionar. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es tarea personal, es tarea que debemos tener nosotros individualmente, cada uno de nosotros. Someternos a Dios para que el diablo, ¿sí?, para resistir al diablo y que Él huya de nosotros. La única forma de permanecer en el ambiente correcto, la única forma de permanecer y dar fruto en el lugar en que Dios nos plantó es someternos hacia su voluntad, es someternos hacia aquello que Él nos revela a través de su palabra, para que el diablo no tenga posibilidad de venir a abrirme ese abanico de oportunidades, el cual, vuelvo a repetir, son atractivas, son llamativas, parecen tan dulces, pero su fin es un fin amargo. Su fin es un fin que simplemente nos daremos cuenta después de haber cometido el error, que no era tan bueno como simplemente se me pintaba en ese momento. No existe otro medio ambiente en donde podamos dar fruto. Bienaventurado, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. ¿Sí? Me someto a Dios, me someto a su voluntad, resisto al diablo para que se vaya de mí. ¿Sí? Y voy y me meto bajo la sombra de sus alas, bajo, ¿sí?, el abrigo del Altísimo, ¿sí?, para que aquel, el único que tiene todo el poder y todo el control absolutamente de todas las cosas, pueda estar el único lugar verdadero y seguro en el cual cada uno de nosotros como cristianos podemos estar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué palabra en la cual nosotros podemos reflexionar y darnos cuenta, de verdad, tenemos esa bendición de ir a refugiarnos bajo su presencia para vivir una vida diferente. Para que todas las oportunidades que se me presenten simplemente las deseche, porque me someto a Dios y hacia su voluntad, y Él me guarda para que el diablo simplemente no me siga tentando, para que el diablo no siga trayendo a mi vida todo aquello
que hoy quizás en mi debilidad por falta de relación con Él pueda llegar a tomar. Dice allí en Job, en el libro de Job, que Dios cercó su vida, que el diablo iba pasando por allí y el Señor le dice: ¿de dónde venís? Y vengo de ahí de pasear, ando mirando a aquellos que no tienen relación contigo para poder simplemente llevarlos conmigo y hacer con ellos lo que yo quiera. Y el Señor le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Ahí vamos a leerlo en Job capítulo 1. Job capítulo 1 versículo 8. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? El diablo intenta eso siempre, ¿sí? Tratar de confundir las cosas, tratar de hacer ver, en este caso, diciéndole: ¿acaso vos te pensás que Job está con vos porque él quiere, él sabe que vos le das todas las cosas, entonces por eso está? ¿Quién no va a estar a los pies tuyos si sabe que vos le vas a dar todo lo que le pedís? Y eso es un engaño del diablo, que siempre trata de confundir las realidades, ¿sí? Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que pase tal o cual cosa. Aún a nosotros como cristianos, quizás somos los más afectados por situaciones o circunstancias que van presentándose en nuestras vidas. Y la gente empieza a tener esa duda. Entonces, no es tan cierto que el Señor te guarda si vos vivís sometido a sus pies. Es el engaño del diablo. No es tan cierto. ¿Será cierto lo que promete en su palabra? ¿Será cierto que todo lo que Él dice se va a cumplir? ¿Será cierto que hay un cielo? ¿Será cierto que hay un infierno? ¿Será cierto que Él va a volver? ¿Será cierto que...? Todos los cuestionamientos que la gente se hace constantemente. ¿Acaso dice: teme Job a Dios de balde? Dice en el versículo 10: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice en el 11: pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti tu misma presencia. Escuche, allí nos dice en el versículo 11: ¿acaso no has cercado? En el 10: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Identifíquelo con la palabra que leíamos recién en Isaías 5. Había plantado una viña en una ladera fértil, la cercó, la despedregó y la plantó de vides escogidas. Dice allí en el versículo 2 de Isaías 5. ¿Sí? Es esto a lo que se está refiriendo. Dios, cuando nos planta en el medio ambiente en el que sabe que vamos a dar fruto, nos cerca a nuestro alrededor. Dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo me someto hacia la voluntad de Dios, Dios tiene una protección sobre mi vida, tiene un cuidado sobre mí, el cual me permite vivir confiado bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Como leíamos del Salmo 91:1. No le has, a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, al trabajo de su mano le ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Escuche, nos cerca, nos guarda, nos bendice, nos da aquella bendición que Él nos ha prometido en su palabra, que cada uno de nosotros vamos a poder disfrutar. Vuelvo a repetir,
Salmo 34:7. Si nos sometemos hacia la voluntad de Dios, si resistimos al diablo para que Él se vaya, la única forma es estar sometido hacia los pies de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué Dios permitió que esto le pase a Job? ¿Por qué permitió Dios que el diablo pueda tocar sus cosas? Acompáñame allí a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, vuelvo a repetir la pregunta anterior, ¿por qué Dios permitió que el diablo pueda meter mano en las cosas de Job? Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, Dios permitió que le pase eso a Job para que, dice, los principados y la potestad, los ángeles del cielo puedan ver que mi confianza, que mi seguridad, que mi certeza es que si yo confío en la palabra del Señor, yo voy a permanecer firme en base a la circunstancia que pueda estar atravesando. Y los ángeles van a ver y van a aprender de la fidelidad que nosotros como hijos de Dios podemos tener con Él. Nosotros debemos poner por obra todo lo aprendido, todo lo que el Señor simplemente nos ha revelado por misericordia y por amor, para que los ángeles puedan ver cómo nosotros aquí en este lugar podemos glorificarlo, resistiendo, podemos glorificarlo, pudiendo implementar su palabra en nuestras vidas, pese a la circunstancia que nos toque atravesar. Su palabra es la que nos mantiene a nosotros firmes. Su palabra es la que nos mantiene a cada uno de nosotros con esa seguridad y certeza de que Dios sabe por qué pasan las cosas. De que a pesar de que todo se me venga abajo y de que pierda absolutamente todo, mi confianza en Él está tan firme, mi confianza en Él es tan segura, que tengo la bendición de que los ángeles puedan aprender. Que los ángeles puedan aprender de la iglesia, de la obediencia de la iglesia, de la obediencia de cada uno de nosotros, de la obediencia y de la certeza que tenemos en su palabra. ¿Sí? Dice allí en Malaquías 3:11 también, dice que Él va a reprender al devorador. Él va a reprender al devorador. Vamos a leerlo porque de verdad que... Malaquías capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Él va a ser quien luche por nosotros en cada situación que a nosotros nos toque vivir. Él va a ser mi escudo, Él va a ser mi fortaleza, Él va a ser mi resguardo, Él va a ser quien luche por mí, lo dice su palabra. Él va a reprender a causa de mi obediencia al devorador de mi lado. Nos han enseñado, nos han dicho infinidades de veces que el diablo puede tocar nuestras vidas simplemente porque yo le doy la libertad de poder hacerlo. Porque yo le doy la libertad de que Él se pueda entrometer, porque yo abro puertas espirituales las cuales simplemente muchas veces nuestra boca va más rápido que nuestra cabeza. Y es allí en donde cometemos el error de que el diablo se pueda meter y quitarnos, y de que nuestros bolsillos estén con agujeros, y de que nuestro corazón no pueda retener la palabra del Señor, y que el diablo tenga la libertad de que aquella semilla que se planta allí venga y la saque absolutamente como si nada. Si me someto a Dios, Él va a ser quien guarde de mí. Volvamos allí a Isaías capítulo 5, versículo 2. Dice,
Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellos una torre. ¿Qué es lo que es esta torre? ¿Qué es lo que representa esta torre? Había puesto en medio del pueblo de Israel el tabernáculo. ¿Sí? En aquellos tiempos las torres servían para que los atalayas puedan ponerse allí, mirar de arriba y que cuando veían polvareda, ¿sí? Digan, toquen las trompetas y digan, ahí se acerca, ¿sí? Se acerca el enemigo, preparemos, no. Se acerca el enemigo para luchar, se acerca el enemigo para combatirnos, se acerca el enemigo. Vamos a prepararnos. En este caso, el tabernáculo, la torre representa el tabernáculo que Dios había establecido en medio de aquel lugar que Dios les había dado, en donde le producía absolutamente en abundancia todo lo que plantaban. La presencia de Dios, Dios es nuestra torre, Dios es aquel quien vigila por nosotros, Dios es aquel quien está atento, el Señor es aquel quien está en aquel lugar donde Él se plantó, ¿sí? Y nos permite a nosotros tener esa seguridad de que el enemigo puede venir en contra de nosotros, pero que no tiene opción porque Él cercó el lugar, porque Él preparó el lugar, porque lo plantó y de tal forma que nosotros los cuidamos que el diablo no tiene acceso, no tiene posibilidad de entrar, porque Él es quien pelea por nosotros. Porque eso es lo que nos promete en su palabra. Salmo 34 dice... 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La mismísima presencia de Dios acampa alrededor de cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y nos defiende, ¿sí? Temor de Jehová no quiere decir que yo debo tener miedo. Temor de Jehová no quiere decir que yo debo estar así. Quiere decir que yo debo tener respeto, quiere decir que yo debo tener dedicación, quiere decir que yo debo tener obediencia, quiere decir que yo debo tener esa complacencia que me permite el poder serle fiel a su palabra, poner por obra absolutamente todo lo que Él me enseña cada día. Eso es temor de Dios, poder serle fiel en cada una de las cosas que Él me ha enseñado, en cada una de las cosas que simplemente ha buscado infinidades de maneras de poder hablarme para que yo pueda entender y ver en el proceso en el que me encuentro, en el lugar en donde estoy y en qué medio ambiente estoy viviendo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, aquella torre representaba, ¿sí?, el tabernáculo en medio de aquel lugar, ¿sí?, que le daba la garantía y la certeza de la seguridad del Señor, que le daba la garantía, la certeza y la seguridad de que el Señor era quien iba a estar en medio de ellos para defenderlos, para guardarlos, para cuidarlos, para darle absolutamente todo lo que necesitaban. Dice, en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Sí? En aquel lugar de esta parábola dice que había plantado una torre para que el enemigo no venga a quitar los frutos que iba a producir, pero que también había preparado un lugar en donde, ¿sí?, iba a poder sacar el fruto de aquellas uvas que él sabía que iba a producir tan dulcemente, ¿sí?, el fruto que iba a producir de allí en aquel lagar. Dice, quiero que leamos en el libro de Juan, y esto es algo muy importante, que yo el otro día lo compartía con mi familia y que nosotros debemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice así en el nombre de Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquel lagar que había hecho para que pudiera sacar, pudiera poner el fruto y que pueda disfrutar de ese fruto, ¿sí? Sabemos que el lagar ponían las uvas y uno las pisoteaba, ¿sí? Hoy hay otra tecnología en donde obviamente es muy diferente, pero
basémonos en aquello, ¿sí? En donde con sus pies uno, ¿sí? pisaba para que pueda salir el jugo de aquello tan espectacular que da las uvas, ¿sí? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros estamos viviendo, ¿sí? En un lagar. Nosotros estamos viviendo, ¿sí? Siendo pisoteados, maltratados, siendo desechados por predicar el Evangelio. Dice allí en un comentario de la Biblia, dice, aflicción, tlipsis, ¿sí? Tlipsis, dice, presión. En el mundo tendréis presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción y pena. ¿Sí? Ese es nuestro lagar. En el mundo tendréis presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción y pena. Imagínese poner su mano sobre un gran número de cosas sueltas y comprimirlas manualmente. Imagínese ver un montón de cosas sueltas allí, oprimirlas con su mano manualmente. Eso es tlipsis, ejercer una gran presión sobre algo que está suelto, sin sujetar. Tlipsis equivale a una persona, tlipsis equivale a una prensa espiritual. La palabra describe el proceso de exprimir uva y el fruto del olivo en un lagar. Eso es, en el mundo tendréis aflicción. O sea que, dice, porque yo vencí al mundo. O sea, Jesús pasó por presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción, pena. Y esta es una lista mínima de todo lo que el Señor pasó. Y ese es el lagar en el cual nosotros debemos también atravesar. Porque si el Señor lo pasó, Él nos dice que tengamos la seguridad y la certeza de que nosotros también podemos vencer a todas y cada una de las cosas que se nos presenten, para poder ver verdaderamente el fruto que tenemos para dar, para ver de qué calidad es el fruto que nosotros tenemos para dar. Espectacular, la verdad que es espectacular, y esto nos da a nosotros la perspectiva de saber que el vivir en las cosas del Señor, vamos a tener que afrontar cada una de ellas. Porque así como el Señor las pasó, Él no nos dice, ustedes nos la van a pasar. No, ustedes por predicar mi palabra, ustedes por ser mis discípulos, ustedes van a tener que pasar por cada una de las circunstancias que la vida va a ir presentando. Pero al final del proceso, de que terminen de pisotearlo, de que terminen de discriminarnos, de que terminen de rechazarnos, allí el Señor podrá, ¿sí?, tomar de aquel fruto que nosotros pudimos obtener sometiéndonos hacia su voluntad, pudiendo permanecer bajo la certeza y la seguridad que nos da su palabra, bajo esa convicción, ¿sí?, que tenemos de que su palabra es verdadera, de que su palabra es fiel, de que su palabra no miente, que no tiene un ápice de error, que simplemente puedo descansar en sus promesas porque Él me las ha dado a mí para que simplemente crea. ¿Por qué cree usted que muchas personas van al infierno simplemente por rechazar el nombre de Cristo? ¿Por qué cree que muchas personas están perdidas en este mundo cruel y perverso simplemente por no creer en la palabra del Señor? Por el cuestionamiento que le mencionaba recién. Cuestiona absolutamente si la Biblia será verdad lo que está escrito en la Biblia. Cuestiono si realmente debo someterme a la palabra del Señor, cuestiono si el Señor va a venir, cuestiono lo que el pastor me dice que haga, cuestiono si tengo que hacer esto, cuestiono si tengo que hacer aquello. Ese cuestionamiento me impide poder estar bajo la sombra de sus alas. Ese cuestionamiento a mí me impide poder someterme hacia su voluntad. Y yo debo aceptar que es así su palabra, creer en ella, porque a través de lo que el Señor me dice, Él va a ser mi torre, Él va a ser quien me resguarde, Él va a ser quien enfrente a mis enemigos, Él va a ser quien levante ese vallado en el cual yo pueda seguir dando el fruto que el Señor cree y sabe que yo puedo dar. Cree y sabe que cada uno de nosotros podemos dar. El Señor conoce su corazón, el Señor conoce su vida, el Señor conoce realmente
que en el lugar en donde Él nos plantó podemos dar un fruto espectacular. Dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En ese caso quiere decir que Él esperaba el haberlos plantado, en el haberlos despedregado, en el haber puesto aquellas vides escogidas, en haberle plantado una torre, en este caso el tabernáculo, en haberle puesto aquel lagar. Él esperaba que diese uvas. Y dice que le dio uvas podridas. Y dice que lo único que producieron fueron uvas podridas por su desobediencia. Porque si usted lee los versículos anteriores de Isaías, usted va a poder ver allí que viene advirtiendo y viene diciendo sobre la desobediencia de Israel. Viene diciendo sobre que es necesario que se pongan a cuenta con el Señor porque va a llegar el tiempo, como leíamos en Mateo capítulo 21, en donde el Señor venga y esa promesa se cumpla. Esto era una advertencia en Isaías 5. En Mateo 21 simplemente era la consumación de aquello, que en algún momento se iba a cumplir. Y allí podemos ver la seguridad de su palabra, de que en el momento y en el tiempo de Dios, va a llegar aquella promesa. Y tanto sea para que yo reciba el pago por mi obediencia o por mi desobediencia. Lamentablemente es así, ¿sí? Juan 15, vamos, acompáñame a Juan capítulo 15. No sé, ¿me traes el celular para ver? Juan capítulo 15, versículo 1. Estamos bien. Dice así en el nombre de Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, escuchen, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice su palabra. Acá podemos ver el ejemplo que da en parábola, en palabras sencillas, también para que nosotros podamos entender. Los pámpanos son las ramas. Dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Yo soy aquella raíz, yo soy aquel tronco. Y ustedes son las ramas, ustedes son los que deben producir los frutos, ¿sí? que deben dar. Dice, separado de mí, nada soy. Cuando usted planta una planta, usted planta un árbol en el lugar indicado. En aquel lugar indicado de la tierra, toma los nutrientes necesarios y corre por el tronco para que las ramas puedan absorber, ¿sí? de ese nutriente y pueda dar el fruto que necesita, que en sí tiene que dar. ¿Entiende? Entonces, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Él es la raíz, Él es de donde nosotros debemos tomar aquellos nutrientes para poder dar fruto, un fruto verdadero. Él es aquella raíz de donde nosotros podemos y debemos tomar cada día la porción de la palabra para que podamos dar fruto. Escuche, debemos tomar diariamente la porción de la palabra del Señor para poder dar un fruto, para que no sea solamente una apariencia, sino que sea un fruto del cual las personas puedan comer, del cual aquel que lo pruebe pueda decir, de verdad que es un fruto delicioso, de verdad que es un fruto el cual uno puede tomar.
Yo quiero de ese fruto, yo quiero ser parte de ese árbol, yo quiero estar injertado en aquel lugar para poder dar el mismo fruto. Pero identifiquemos. Hay ramas que están plantadas en un árbol, hay unas que dan fruto y hay otras que no dan ningún tipo de fruto, ¿sí? Las ramas, ¿sí?, que ustedes pueden ver en un árbol que no produce fruto están así. Están plantadas en el árbol, pero están erguidas, están levantadas, están, ¿sí?, mirando hacia cualquier otro lado. Pero las que sí llevan fruto, las que llevan todo el fruto necesario, ¿sí?, están erguidas, ¿sí?, están así, caídas, ¿sí?, están inclinándose porque ese fruto pesa, ¿sí? ¿Y cuál es el significado que nosotros podemos sacar de ese fruto? Es que cuando nosotros absorbemos de la palabra de Dios de cada día, es que cuando nosotros tomamos, ¿sí?, esa porción diaria de la palabra del Señor, vivimos inclinados a los pies de Cristo. Vivimos inclinados y podemos entender, ¿sí?, que cada uno de nosotros produce un fruto para servir, que cada uno de nosotros produce un fruto y que ese fruto nos lleva a nosotros a estar de tal forma que podemos entender que no somos mejores que nadie ni somos mayores que nadie, sino que estamos allí simplemente para servir lo que Jesús hizo. Jesús vino a servir, Jesús vino a predicarnos, Jesús vino a enseñarnos, Jesús vino a insistirnos que podamos entender, porque tenemos ojos para ver y oídos para oír y entender, porque somos bienaventurados, no somos mejor que nadie. Dios nos revela su palabra para que podamos dar el fruto verdadero. ¿Cuál es ese fruto que podemos producir? Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de esos frutos nosotros vamos a dar cuando tomemos de la porción, ¿sí?, cuando tomemos los nutrientes, ¿sí?, de ese tronco, cuando tomemos los nutrientes de ese árbol, cuando tomemos los nutrientes que necesitamos para, primero por sobre todas las cosas, empezar a producir amor. Podamos entender, comprender, ser capaz de poder tener esa sensibilidad que produce el amor, que produce el poder dar fruto. ¿Sí? Eso es un claro ejemplo de que nosotros podemos identificar así. Recuerde, yo puedo estar injertado en el árbol y puedo estar totalmente erguido así, sin dar ningún tipo de fruto. O puedo estar en el árbol y puedo estar dando frutos que me va a permitir poder inclinarme hacia hacer la voluntad de Dios. Cada uno de estos frutos me va a permitir a mí hacer cada día con excelencia lo que Dios me pide que haga. Cada uno de estos frutos a mí me va a dar la posibilidad de poder ir a buscar a aquel que está esperando que le prediquemos de Cristo. Cada uno de nosotros va a poder tener esa bendición de ser parte, ¿sí?, de aquellos frutos que el Señor quiere que cada una de las personas puedan probar. Volvamos allí, por último, vamos a ir terminando volvamos a Isaías capítulo 5. Dice: y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? ¿Sí? Mire la pregunta del versículo 4 y analicemos. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más puede hacer en nosotros el Señor que Él ya no haya hecho? Nos trajo del mundo, nos separó, nos limpió, nos despedregó, nos levantó un cercado, un vallado a nuestro alrededor, nos plantó en el lugar indicado para que podamos dar fruto. ¿Qué más? Díganme qué más, le dice, puedo hacer yo por mi viña. Díganme qué más puedo poner yo de mí, si yo ya lo di todo, si yo ya entregué absolutamente todo. ¿Qué más yo puedo hacer? Juzguen ustedes y díganme a ver qué es lo que más yo puedo hacer por ellos. Si yo lo único que esperaba, entre todo el cuidado que le di o que le doy, entre todo ese amor que profeso para su vida, entre todo esto que yo brindo y hago cada día para que pueda rendir su corazón hacia mí, no da el fruto que yo espero. ¿Qué más puedo hacer? Dice la palabra allí.
Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Simplemente dejaré que cada uno se incline por el lado en el que quiera estar. Y yo lo planté y le di toda la seguridad de que en el lugar en donde estaba iba a dar el fruto necesario. Simplemente, a causa de su desobediencia, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. A causa de la desobediencia, simplemente nos han enseñado que el Señor tiene una cobertura sobre nosotros, pero si lo canso, Él saca esa cobertura y simplemente quedo a la deriva. Y simplemente mi vida queda a la deriva. Y simplemente me voy a encontrar, de un día para el otro me voy a encontrar desolado. Obviamente, no tenga duda que primeramente Dios le va a hablar por parábolas. Dios le va a hablar de todas las formas necesarias para que podamos entender, analizar nuestras vidas y poder nosotros encaminarnos y empezar a producir el fruto que debemos producir. Yo no estoy diciendo, ojo, yo no estoy diciendo que nosotros no estemos dando fruto. Estoy diciendo que si yo puedo identificarme en la palabra del Señor en esta hora, puedo analizar mi condición y ver que estoy plantado en ese árbol, pero que no estoy produciendo fruto, es tiempo de empezar a producirlo. Dios nos da la posibilidad. Si hoy usted está en este lugar conectado, pudiendo recibir la palabra del Señor, usted hoy puede empezar a producir ese fruto. Debe decirle, Señor, yo con mis ojos quiero ver, con mis oídos quiero oír, con mi corazón, a mi corazón lo quiero inclinar delante de tu presencia, me quiero someter hacia tu voluntad para poder simplemente ser limpio de todo lo que me impide dar fruto y volcarme hacia tu voluntad y volcarme hacia lo que vos tenés y querés hacer con mi vida. ¿Sí? Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Sí? Aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Sí? Y ya, aunque ya no va la insistencia del Señor a través de su palabra, ya no va a estar más a causa de la desobediencia. ¿Sí? Hoy tenemos la posibilidad de que Dios siga mandando esa lluvia sobre nuestras vidas a través de su palabra. Vuelvo a repetir, si yo sigo en mi desobediencia, Dios no mandará más de esa lluvia. Su palabra simplemente no vendrá más a mi vida. Por más que yo la escuche, voy a tener mi corazón cerrado, voy a tener mi corazón completamente, ¿sí?, aportillado, que nunca más podré tener la bendición de que esa lluvia pueda refrescar mi vida, que es su palabra. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, en la cual sigue permaneciendo la promesa del Señor de que es su pueblo. Dios tiene que arreglar con Israel, pero nosotros entramos a ser parte de esta maravillosa promesa de ser parte de su pueblo. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. El Señor espera que cada uno de nosotros podamos, ¿sí?, dar el fruto que debemos dar. Identifiquémonos en su palabra. Había notado allí, mire, recién antes de comenzar con la prédica, decía que nosotros a la hora de recibir una palabra tenemos dos caminos, ¿sí? Nosotros podemos recibir su palabra y que esa palabra sea para bendición de mi vida y que yo pueda entender que Dios me habla por misericordia y por amor, o simplemente cerrar mi corazón, ¿sí?, y rechazar aquello, porque vuelvo a repetir, y como dije, la palabra nos confronta. Dice, por eso nadie sale igual que entró a oír la predicación del Evangelio. No hay alternativa. O sale más cerca de la salvación o más encerrado en la condenación. ¿Sí? No hay alternativa. O sales más cerca de la salvación o más encerrado en la condenación. Eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando recibimos la palabra del Señor. El pastor nos viene diciendo hace un tiempo, hermano, si usted elige de quién recibir la palabra, eso no demuestra santidad en su vida. Usted debe recibir la palabra del Señor,
Dios pedirá cuenta de cada una de las palabras que Él puso en su vida y que le habló de infinitas maneras para que nosotros podamos revertir nuestra condición. ¿Quiere decir que los que predicamos somos santos? No, quiere decir que el Señor nos habla primeramente a nosotros y después a cada uno de aquellos que disponen su corazón para que esta semilla pueda dar el fruto que necesita dar. Si nosotros tenemos conocimiento, si nosotros tenemos dedicación, si nosotros tenemos y entregamos absolutamente todo al Señor, escuche, no es garantía de su salvación. Porque dice en 1 Corintios 10 que si no tenemos amor, de nada sirve. Que si no tenemos amor, todo lo que podamos dar nada sirve. Y lo vamos a leer para que nos quede claro. 1 Corintios 13. Y con esto ya vamos terminando, hermanos. No le quiero quitar más tiempo de su domingo. Dice así en el nombre de Jesús: si yo hablare lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Allí usted siga leyendo, pero si no empiezo por el primer fruto, que es el amor, todo lo que yo he dado o pueda dar de acá en adelante simplemente será en vano. Lo dice su palabra, no lo digo yo hoy como portador de la palabra. Lo dice 1 Corintios 10. Usted puede tener conocimiento, yo puedo tener conocimiento, yo puedo entregar absolutamente todo. Puedo ser responsable con mis compromisos, puedo dedicarle todo el tiempo necesario, puedo saber más que nadie, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Debo aprender a identificar si el fruto que estoy dando es el fruto que el Señor espera, si es el fruto del cual el otro puede comer. ¿Sabe cómo lo voy a identificar? Porque voy a dar fruto de tal forma que voy a vivir rendido a los pies de Cristo para ser aquel que sirva, para ser aquel que se someta a la palabra de Dios, para ser aquel quien se someta a lo que el Señor tiene para hacer con su iglesia en este tiempo. Hermano, no quiero robarle más tiempo. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida, que usted pueda reflexionar en ella. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. Mateo capítulo 21, 33 en adelante. Juan capítulo 15, léalo allí, ¿sí? Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿sí? Y los defiende. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lea su palabra, confíe en ella, no esté inseguro, no sea inseguro. Crea, sométase a la voluntad de Dios. No hay nada más maravilloso. No hay nada más maravilloso que poder compartir la palabra del Señor. No hay nada más maravilloso que poder ser portador de su palabra. Y usted tiene la bendición de esto. Porque si usted hoy no está acá trayendo esta palabra, créame que puede estar en cualquier momento, puede ser parte de esto, predicar el Evangelio en donde el Señor lo lleve. Ese nutriente que usted toma, esa porción de la palabra que usted toma cada día, usted la va a poder compartir con las personas que ponga a su alrededor. Usted tiene para predicarle a su familia, usted tiene para predicarle a sus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, personas que se cruzan en la calle, kiosquero, almacenero, no sé a quién se le ocurra, remisero, a quien usted quiera. Esa palabra jamás se podrá mantener encerrada en su corazón. Usted sentirá esa necesidad de poder decirle: cree en Cristo porque Cristo es vida. Cree en Cristo porque Cristo te da la vida, Cristo me da la fuerza, Cristo es quien me guarda, Cristo es quien me bendice. Y en lo mucho o en lo poco que pueda tener, Dios será fiel, siempre permanecerá viva su palabra. Siempre estará firme su palabra para que yo pueda vivir por ella. Esa es mi seguridad y mi certeza. Y recuerde, en cada circunstancia que usted se encuentre, la certeza y la seguridad que usted tenga en el Señor le permitirá enseñarle a los ángeles su obediencia hacia con Cristo. Hermano, Dios lo bendiga. Gracias por estar allí conectado. Gracias por haber sido parte de la reunión de este día. Gracias por su apoyo, gracias por su compromiso, gracias por su responsabilidad, gracias por estar. De verdad que es una bendición
saber que el Señor nos plantó en el lugar indicado y que en el lugar en donde estamos para dar fruto. Es el medio ambiente indicado para que podamos dar fruto. Jesús, Rey de Gloria, es el lugar en donde el Señor nos plantó. Jesús, Rey de Gloria, es el medio ambiente perfecto para mi vida. Jesús, Rey de Gloria, es el lugar en donde el Señor quiere que nosotros demos fruto.